¿Estás seguro de esto? Chica, ¿puedes pagar la factura? Susurró al gerente del restaurante Bellavista, lo suficientemente fuerte como para que Maya Rodríguez pudiera escuchar cada palabra venenosa mientras esperaba su mesa. La prestigiosa comedor en el centro de Manhattan estaba llena de esa fría noche de diciembre, y la filipina de 19 años era claramente la única persona que no usaba ropa de diseñador. Su uniforme de hotel de sábado, todavía con la insignia colgando de su cuello, contrasta brutalmente con los trajes italianos y los vestidos de seda a su alrededor. Tal vez esté mejor buscando un más adecuado para su presupuesto, continuó la gerente, la señora Patterson, ajustando sus gafas de oro mientras examina a Maya con un mal desprecio disfrazado. Maya Santos Rodríguez nunca imaginó que estaría allí. 3 trabajos simultáneos, mucama en la mañana, niñera en la tarde y oficinas de oficina por la noche. Apenas podían pagar el pequeño alquiler de apartamentos que compartían otros 4 inmigrantes en Queens. Pero hoy fue especial. Después de 8 meses ahorrando cada centavo, finalmente tenía suficiente dinero para una sola comida en ese lugar donde trabajaba limpiando los baños cada amanecer. La anfitriona, un joven arrogante llamado Bradley, se acercó con una sonrisa falsa pegada a su rostro. Señorita, me temo que tenemos un malentendido. Este establecimiento requiere un código de vestimenta específico. Tengo dinero, respondió Maya con calma, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. $150, suficiente para el menú ejecutivo. La risa de la señora Patterson resonó en el salón principal. Cariño, esto no es McDonald's. El plato más barato cuesta $200. Maya sintió que las caras ardían, pero mantenían la compostura. Durante meses había observado ese mundo de privilegios mientras vaciaba los vertederos y el mármol. Sabía exactamente cuánto costó cada elemento de menú, cada copa de vino, cada postre. Lo que estas personas no sabían era que entendía cada palabra de sus conversaciones condescendientes y estaba registrando cada segundo de esa humillación. En los últimos 6 meses, Maya había recopilado evidencia sistemática de las prácticas discriminatorias de Bellavista, grabaciones de conversaciones de clientes no deseados, fotografías de políticas sin marcar sobre códigos de vestimenta selectivos, e incluso documentos internos que muestran cómo el restaurante desalentó deliberadamente ciertas clases de clientela. Su teléfono celular, posicionado discretamente en su bolsillo, capturó cada insulto como munición para un avión mucho más grande. Puede ser mejor buscar un lugar más popular, sugirió Bradley, señalando hacia la puerta como si estuviera expulsando a un animal perdido. Fue entonces cuando Maya notó a la anciana sentada sola en la mesa de la esquina, temblando visiblemente justo dentro del restaurante climatizado. Su cabello gris estaba desordenado. Sus manos cuidadas habían estado sosteniendo una taza de café frío durante mucho tiempo. La mujer usaba solo un suéter delgado que claramente no ofrecía suficiente protección contra el brutal invierno de Nueva York. Otros clientes pasaron la mesa de ancianos sin siquiera mirar. Hablaron en voz alta sobre sus lujosas vidas mientras tratabas de disfrazar los temblores fríos. Maya observó cómo los camareros evitaban esa mesa, como la señora Patterson frunce el ceño de su nariz para ver a la mujer entrar temprano. Señora, Maya llamó suavemente acercándose a la mesa olvidada. ¿Estás bien? La anciana levantó los ojos, sorprendida de que alguien finalmente se dirigiera a su palabra. Estoy esperando a mi nieto, murmuró con voz frágil. Dijo que vendría a recogerme, pero... Maya miró por la ventana. La tormenta de nieve se había intensificado, convirtiendo las calles en un caos blanco y frío. Nadie iba a conducir en esa condición climática. Fuiste claramente abandonado allí, otra víctima del desprecio sutil pero sistemático que caracterizó ese establecimiento. Sin dudarlo, Maya se quitó su propio abrigo, el único que tenía, comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años, y amablemente se puso sus hombros temblorosos. La tela todavía llevaba el calor de su cuerpo. Chica, no tienes que, protestó a la anciana, pero Maya ya estaba ajustando su abrigo a su alrededor. Por supuesto que necesito, sonrió Maya. Mi abuela siempre dijo que el frío duele más cuando estamos solos. La señora Patterson observó la escena con una incredulidad creciente. La señorita Rodríguez está causando una escena. Tómelo de inmediato o llamaré a la seguridad. Maya sostuvo que la serenidad inquietante que solo existe en aquellos que se han enfrentado a tormentas
y descubrieron que su verdadera fuerza crece justo cuando otros intentan disminuirla. Sus ojos revelaron una determinación silenciosa, como si esa humillación fuera solo otra pieza de un rompecabezas mucho mayor que ella había estado montando durante meses. «Está bien», dijo Maya con calma, tomando su bolso. Ya me estaba yendo. Mientras caminaba hacia la puerta, ahora ningún abrigo en la tormenta de nieve, algo en el aspecto intenso de los ancianos, la hizo parar. Por un breve momento, Maya capturó un extraño brillo en esos ojos cansados, como si estuviera evaluando cada gesto, cada palabra, cada reacción con una precisión que parecía fuera de lugar a alguien aparentemente abandonado y vulnerable. La mujer murmuró algo suavemente que sonaba como perfecto, pero Maya no estaba segura de si escuchaba correctamente. Había algo en la postura de la dama, en la forma en que sus dedos se movían discretamente hacia una cara que no coincidía con su aspecto indefenso. Allí, frente a todos los ojos del desprecio, Maya permaneció firme como alguien que mantiene un secreto demasiado poderoso para revelar antes del momento adecuado. Sus próximas acciones demostrarían que algunas personas observan mucho más de lo que parecen y que la verdadera riqueza a veces se ha disfrazado de las formas más improbables. Si esta historia de humillación y amabilidad inesperadas despertara su curiosidad, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo un simple acto de generosidad se convertiría en el catalizador para un cambio que demostraría que no siempre es vulnerable. Maya dejó a Bella Vista sin mirar hacia atrás, pero el frío crujiente en Manhattan sin chaqueta no pudo congelar la furia controlada que creció en su pecho. Se calculó cada paso en la acera fría. Cada aliento se formula una nueva estrategia. Durante 8 meses, limpiando ese restaurante, había recopilado pruebas suficientes para destruir ese prejuicio de sofisticación. El apartamento en Queens, que se dividió con otros 4 inmigrantes, guardó silencio cuando llegó, temblando de frío. Sus compañeros de cuarto ya estaban durmiendo. María trabajaba en el turno del amanecer en una lavandería. Ana cuidaba a los ancianos en un asilo, y las hermanas Carmen y Sofía limpiaron las oficinas por la noche. Todos lucharon por los mismos sueños imposibles que Maya perseguía. Maya encendió su antigua computadora portátil y abrió la carpeta llamada Evidencia, Bella Vista. Durante meses, había documentado sistemáticamente cada acto de discriminación presenciado. Señora, las fotos de Patterson rechazan las tablas para clientes inadecuados. Grabaciones de conversación donde Bradley abucheaba para mantener un cierto estándar en el establecimiento. Capturas de pantalla de grupos de WhatsApp, donde los empleados se mudaron de los clientes que no se ajustaban al perfil deseado. Pero el material más explosivo estaba oculto en una carpeta separada. Hace 3 semanas, mientras que el vacío de la oficina, Maya había encontrado documentos internos que revelaban que Bella Vista recibió subsidios públicos para promover la diversidad y la inclusión en la comunidad. El mismo restaurante que discriminó sistemáticamente a personas como ella, recibía dinero del gobierno específicamente para hacer lo contrario. Su investigación había revelado algo aún más siniestro. Bella Vista era propiedad de Richard Blackwood, un hombre de negocios que apareció regularmente en los medios de comunicación como un defensor de derechos humanos y filántropo dedicado a la justicia social. Blackwood había construido su reputación pública en una imagen de inclusión e igualdad, mientras que los establecimientos operados en secreto que practicaban todo lo contrario. A la mañana siguiente, Maya se despertó con un mensaje de texto de su supervisor en el hotel donde trabajaba como camarera. Maya, desafortunadamente tuvimos que despedirlo. Recibimos algunas quejas sobre su comportamiento y decidimos que sería mejor terminar su colaboración. Buena suerte. Ella se rió amargamente. La señora Patterson había sido eficiente. Una conexión simple le había costado a Maya uno de sus 3 trabajos. Pero esa mujer arrogante acababa de cometer el error que convertiría su victoria momentánea en su propia destrucción. Maya tomó el teléfono y llamó a su prima Elena, quien trabajó como asistente legal en una oficina de derechos civiles. Elena, te necesito. Es hora de usar todo lo que aprendí observando a esas personas durante meses. ¿Qué pasó, primo? Me despidieron por dar mi abrigo a una anciana. Pero lo que no saben es que acaban de atacar a alguien que tiene 8 meses de evidencia documentada de la operación de discriminación más sistemática que jamás haya visto. Elena guardó silencio por un momento. Maya, ¿hablas en serio? ¿Tienes evidencia real? Tengo grabaciones, documentos internos, fotografías e incluso evidencia de fraude público. Richard Blackwood ha construido un imperio basado en la hipocresía y voy a derrocar todo.
Esa tarde Maya recibió una propuesta inesperada. La familia para aquellos que trabajaron como niñera, la Morrison, la llamó para una conversación. El señor Morrison era un abogado corporativo y su esposa trabajó en relaciones públicas para la gran agencia. Maya, sabemos que perdió su trabajo en el hotel hoy, dijo la señora Morrison suavemente. También sabemos por qué. Maya se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Nuestra hija nos contó sobre una anciana que ayudó anoche. Esta dama es Eleanor Whitmore, mi madre. El mundo se detuvo. Los ancianos del restaurante era la madre de Morrison. La ley. Maya se sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo fueran imposibles. Eleanor nos contó exactamente lo que sucedió en Bella Vista, continuó el señor Morrison, y también nos contó sobre su extraordinaria amabilidad. Estaba muy preocupada cuando se enteró de que fuiste despedido. La señora Morrison se inclinó hacia adelante. Maya, mi esposo puede ayudarla legalmente, y puedo garantizar que su historia llegue a los vehículos correctos. Pero necesitamos saber, ¿estás preparado para una guerra? Maya los observó a los dos, sintiendo que el destino había conspirado para poner a los aliados poderosos en su camino exactamente cuando más lo necesitaba. He estado preparado durante 8 meses. Esa noche, mientras organizaba su evidencia con Elena y planeaba la estrategia legal con el señor Morrison, Maya recibió una llamada inesperada. Era Bradley, de Bella Vista. Maya, mira, la señora Patterson lamenta un poco lo que sucedió ayer. Tal vez podamos hablar de usted de regreso al trabajo aquí. Eres un buen empleado. La ironía era deliciosa. Se habían dado cuenta de que podrían haber ido demasiado lejos, pero aún no tenían idea del tsunami que se estaba formando. Bradley, muchas gracias por la llamada, pero ahora estoy demasiado ocupado para trabajar limpiando los baños. ¿Ocupado con qué? Maya sonrió, mirando las pilas de evidencia dispersas por la mesa. Ocupado cambiando algunas cosas por aquí. Después de ir, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir el primero de muchos correos electrónicos que enviaría en los próximos días. El tema era denuncia formal, discriminación sistemática y fraude con recursos públicos, establecimiento de Bella Vista. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio había sido documentado meticulosamente por alguien que consideraban invisible, pero de hecho, observó todo con la precisión de aquellos que conocen el verdadero valor de la justicia. Cada humillación sufrida se había convertido en combustible para la venganza, que rediseñaría completamente el mapa de poder de ese pequeño mundo, donde pensaban que eran intocables. Durante 3 días seguidos, Maya se sumergió en una investigación que revelaría capas de corrupción mucho más profundas de lo que había imaginado. Sus aliados inesperados, el señor Morrison, con su experiencia legal corporativa, y la señora Morrison, con sus contactos de los medios, convirtieron su búsqueda solitaria de justicia en una operación estratégica coordinada. Elena, su prima abogada, había tenido acceso a registros públicos que confirmaban las sospechas más explosivas de Maya. Presione, esta es una bomba de tiempo. Bella Vista no solo discrimina a los clientes, sino que defraudó las declaraciones para el gobierno federal. Recibieron $300,000 en subsidios para promover la diversidad, sino que en la práctica hacen exactamente lo contrario. Maya estudió los documentos con la precisión de un auditor, contratos gubernamentales que prometen la inclusión racial y social, informes ficticios sobre programas de diversidad que nunca existieron, fotos de eventos comunitarios forjados utilizando actores contratados para simular varios clientes. Richard Blackwood había construido un imperio de hipocresía institucionalizada. La señora Morrison llamó a la mañana siguiente con noticias aún más sorprendentes. Maya, hablé con mi madre, Eleanor Essenor. ¿Qué quieres decir, señora Morrison? Eleanor es miembro del consejo de varias fundaciones filantrópicas. Había recibido informes anónimos sobre prácticas discriminatorias en Bella Vista, y fue allí para investigar personalmente. Cuando le diste el abrigo, no solo estaba amable, estaba salvando la reputación del restaurante sin saberlo. Maya sintió todas las piezas apropiadas. ¿Estaba probando la atmósfera? Exactamente, y su amabilidad resultó ser la evidencia final de que el problema no era los clientes, sino la gerencia. Eleanor quiere conocerte en persona. La reunión tuvo lugar en la elegante residencia del Morrison. Eleanor Whitmore, a la edad de 78 años, era muy diferente de la frágil dama que Maya había ayudado. Sus ojos brillaban con inteligencia aguda, y su postura reveló décadas de liderazgo en organizaciones de caridad. Maya, cariño,
Esa noche me mostraste que la clase real no tiene nada que ver con el dinero o el apellido. Necesito contarte algo importante sobre mi familia. Eleanor explicó que era viuda de William Whitmore, fundador de Whitmore Industries, una de las corporaciones más grandes en desarrollo inmobiliario del país, pero de manera más importante, controló una base filantrópica con 50 millones específicamente destinados a combatir la discriminación racial y social. Estoy buscando jóvenes con un carácter excepcional para liderar nuevos proyectos de fundaciones. Las personas que muestran integridad incluso cuando nadie está mirando. Maya guardó silencio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Quiero financiar una investigación completa sobre prácticas discriminatorias en establecimientos que reciben fondos públicos, comenzando con Bella Vista. Mientras tanto, Richard Blackwood estaba comenzando a presionar a sus empleados después de descubrir que algún ex empleado problemático estaba haciendo preguntas incómodas. La señora Patterson recibió órdenes directas de resolver el problema Maya Rodríguez antes de que causara más daño. Bradley volvió a llamar, esta vez con un tono amenazante. Maya, algunas personas importantes se molestan por sus actividades recientes. Tal vez es hora de dejar de crear confusión y seguir adelante. ¿Qué tipo de confusión, Bradley? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Estas preguntas que estás haciendo, estos documentos que estás buscando, puede ser peligroso para un inmigrante como si sigas adelante con los problemas que no entiendes. La amenaza velada confirmó que sabían sobre su investigación, pero también reveló su creciente desesperación. Maya colgó e inmediatamente llamó a Elena. Presione. Simplemente me amenazaron por teléfono. ¿Lograste grabarlo? Cada palabra. Y tengo más noticias. Pude programar una reunión con el fiscal federal responsable de fraude que involucre fondos públicos. Está muy interesado en su material. Esa noche Maya organizó toda su evidencia en un devastador expediente. 8 meses de grabaciones secretas, fotografías de prácticas discriminatorias, documentos internos filtrados que muestran políticas racistas no escritas, evidencia de fraude con dinero público. Y ahora, grabaciones de amenazas directas. Pero el elemento más poderoso se revelaría solo al día siguiente. Eleanor había usado sus contactos para descubrir que Richard Blackwood estaba siendo investigado por el FBI para lavar dinero a través de sus establecimientos. Bella Vista era solo la punta del iceberg de un esquema criminal mucho más grande. Maya, dijo Eleanor para una llamada de la tarde, ¿se convertirá en el principal demandante en una investigación federal? ¿Está preparado para esta responsabilidad? Maya miró por la ventana de su pequeño apartamento en Queens, pensando en todas las personas como ella que enfrentaban discriminación diariamente. He estado preparado durante mucho tiempo, señora Whitmore. Lo que ni Eleanor ni Maya sabían era que Richard Blackwood había decidido tomar medidas drásticas. A la mañana siguiente, implementaría un plan para desacreditar a Maya utilizando públicamente contactos de prensa y acusaciones penales falsas. Pero el momento de su contraofente sería el error fatal que transformaría su intento de silenciar a un joven inmigrante determinado en la catástrofe final de un imperio basado en mentiras y prejuicios. Esa sería la última noche en que Richard Blackwood dormiría en silencio, pensando que su poder y privilegio lo protegerían de las consecuencias de décadas de arrogancia y discriminación sistemática. A la mañana siguiente, Richard Blackwood se despertó seguro de que su estrategia de intimidación había funcionado. Sus llamados a los contactos de los medios influyentes y el Departamento de Inmigración asegurarían que Maya Rodríguez desapareciera en silencio antes de causar más problemas. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el peor día de su vida. La primera bomba explotó a las 8:30 am. El New York Times publicó una investigación devastadora con el título Imperio de Hipocresía. Como filántropo multimillonario, defraudó al gobierno mientras discriminaba a las minorías. El artículo detallaba cada centavo de los $300,000 en subsidios federales que Bella Vista había recibido para promover la diversidad, contrastando con grabaciones secretas de empleados que discriminan a los clientes en función de la raza y la clase social. La señora Patterson casi se desmayó cuando vio su propia foto en la primera página, acompañada de transcripciones de sus conversaciones más prejuiciosas. Puede ser mejor buscar un lugar mejor para su presupuesto, se destacó en las citas, seguida de la explicación de que ella se refirió a un joven filipino con suficiente dinero para pagar la factura. A las 9:15 am, los agentes federales irrumpieron en las oficinas de Blackwood Enterprises,
con órdenes de búsqueda y ataques. Richard observó, paralizado, mientras llevaba computadoras, archivos y documentos que pensó que era seguro. Su secretario le informó nerviosamente que todos los periódicos en el país pedían comentarios. Pero la verdadera devastación comenzó a las 10 a.m., cuando Maya apareció en vivo en el programa matutino más visto del país, sentada junto a Eleanor Whitmore, cuya identidad como uno de los filántropos más respetados de los Estados Unidos había sido revelada. Presentó con calma 8 meses de evidencia meticulosamente recolectada. Durante meses trabajé limpiando los baños de Bella Vista, explicó Maya a millones de espectadores. Cada noche, como pensaban que era invisible, documentaba sus prácticas discriminatorias, cada conversación racista, cada cliente rechazado por su apariencia, cada mentira contada al gobierno. El anfitrión reprodujo grabaciones que hicieron que todo el país se detuviera para escuchar. La voz de la señora Patterson dice: necesitamos mantener un cierto estándar, usted entiende, refiriéndose a los clientes negros y latinos. Bradley se jactó de cómo filtraron personas inadecuadas, incluso llegaron a las mesas. Y aún más devastador, la voz de Richard Blackwood instruye a los empleados sobre métodos sutiles para desalentar a la clientela no deseada. Eleanor Whitmore miró directamente a las cámaras. La Fundación Whitmore estaba investigando las quejas sobre Bella Vista cuando Maya mostró un carácter excepcional al ayudarme en esa noche fría. Su amabilidad no solo salvó a una dama del frío, reveló que el problema nunca era clientes, sino la corrupta administración. A las 11 a.m., el hashtag MyJustice ya era una tendencia mundial en Twitter. Los videos virales mostraron a los clientes levantarse y dejar a Bella Vista en protesta. Los empleados comenzaron a renunciar públicamente. Algunos revelaron más evidencia de discriminación que habían presenciado. Richard trató desesperadamente de controlar el daño, pero cada movimiento solo empeoró su situación. Su entrevista improvisada para CNN fue un completo desastre. Visiblemente nervioso y sudoración, negó todas las acusaciones mientras sus propias grabaciones se reprodujeron en el fondo, negando cada palabra que dijo. Estas acusaciones son absolutamente falsas, afirmó, justo cuando una grabación de su instrucción a la señora Patterson sobre mantener los estándares adecuados se tocó lo suficientemente fuerte como para que todo el país lo escuche. La caída fue brutal y sistemática. A la 1 p.m., 3 grandes corporaciones cancelaron contratos millonarios con Blackwood Enterprises. A las 2 p.m., la junta directiva de Bella Vista votó por la eliminación inmediata de Richard de la posición del CEO. A las 3 p.m., su esposa fue vista saliendo de casa con bolsas, seguida de abogados de divorcio. La señora Patterson y Bradley fueron despedidas en medio del programa de televisión en vivo por el nuevo gerente interino que intentaba salvar la reputación del establecimiento. Ambos salieron escoltados por la seguridad, mientras que los periodistas documentaron cada segundo de su humillación pública. Pero la venganza de Maya tenía una capa final que ni siquiera planeaba. Eleanor Whitmore anunció que la Fundación Whitmore compraría Bella Vista y la convertiría en el Centro de Capacitación Maya Rodríguez para su inclusión en hospitalidad, un instituto que capacitaría a los empleados de restaurantes sobre la diversidad y el respeto, utilizando las propias grabaciones de Maya como ejemplos de lo que nunca debe hacer. Richard Blackwood, sentado solo en su cargo vacío, mientras que los investigadores federales catalogaban sus activos, finalmente entendió la magnitud de su derrota. El joven inmigrante que había tratado de silenciar no solo había destruido su imperio, había convertido su caída en la fundación de algo más grande y más poderoso de lo que había construido. Esa noche, mientras observaba su propia ruina que se informa en todos los canales de noticias, Richard se dio cuenta de que había subestimado por completo no solo Maya, sino también el poder devastador de la justicia, cuando finalmente encuentra su voz y sus aliados. Su arrogancia había impulsado exactamente la fuerza que lo destruiría, demostrando que algunas batallas se pierden justo cuando decide bloquearlas contra personas cuyo carácter está forjado en adversidad en lugar de ser roto por él. 6 meses después de la explosión pública que destruyó el imperio de Richard Blackwood, Maya Rodríguez caminó por los corredores del recién inaugurado Centro de Entrenamiento Maya Rodríguez para su inclusión en la hospitalidad. Las paredes presentaban fotografías de empleados de restaurantes
que estaban capacitados en diversidad y respeto, muchos de ellos ex empleados de Bella Vista, que habían perdido sus trabajos cuando el establecimiento definitivamente cerró. El centro se había convertido en un modelo nacional. Los empresarios de todo el país enviaron a sus equipos al programa de 3 semanas que Maya había desarrollado junto con Eleanor Whitmore. El plan de estudios incluía módulos sobre prejuicios inconscientes, hospitalidad inclusiva y estudios de casos basados en las propias grabaciones que Maya había recopilado, ahora utilizados como ejemplos devastadores que nunca. Maya, que ahora tiene 20 años y se graduó de la administración del hotel con una beca completa de la Fundación Whitmore, se había convertido en uno de los consultores más solicitados del país en diversidad corporativa. Las empresas pagaron decenas de miles de dólares por sus conferencias, donde ella le contó historia y les enseñó a los líderes empresariales sobre los costos reales de discriminación. Lo más irónico fue que el éxito del centro había creado una demanda inesperada de Maya como orador en eventos corporativos de alto nivel, solo los mismos entornos que anteriormente lo rechazaron. Ahora, los ejecutivos que nunca habrían prestado atención a un joven inmigrante filipino pagaron fortunas para escuchar sus auténticas estrategias de inclusión. Richard Blackwood, por otro lado, literalmente había perdido todo. Su empresa se declaró en quiebra después de los contratos cancelados y multas federales por fraude. Su esposa lo había dejado, tomando la mitad de los bienes restantes. Ahora vivía en un pequeño apartamento, trabajando como consultor independiente para empresas de segunda línea que necesitaban reconstruir la reputación dañada. La señora Patterson nunca consiguió otro trabajo en la hospitalidad. Su foto se había convertido en un meme viral sobre la discriminación en el lugar de trabajo, lo que hacía imposible cualquier intento regresar al sector. Bradley se había mudado a otro estado, pero las grabaciones lo siguieron donde intentó comenzar de nuevo. El aspecto más satisfactorio de la venganza de Maya no había sido la destrucción de sus opresores, sino la transformación que provocó. Cientos de restaurantes en todo el país habían implementado políticas rigurosas contra la discriminación después de ver las devastadoras consecuencias del caso Bella Vista. El hashtag #MayJustice se había convertido en un movimiento, alentando a los trabajadores del servicio a documentar y denunciar prácticas discriminatorias. Eleanor Whitmore, quien se convirtió en mentor y figura materna para Maya, observó con orgullo cómo la joven había convertido el trauma en un propósito. Has demostrado que la venganza más poderosa es construir algo más grande que aquellos que intentaron disminuir que puedas imaginar, dijo durante la ceremonia de graduación de Maya. Durante una de sus conferencias más populares, Maya se reunió cara a cara con un ejecutivo que parecía sospechosamente con alguien que había conocido. Después de la presentación, se acercó nerviosamente. Señorita Rodríguez, yo trabajo para una empresa de desarrollo inmobiliario. Estamos interesados en implementar sus programas en nuestros restaurantes y hoteles. Maya sonrió cortésmente, pero algo en sus ojos hizo que el hombre retrocediera ligeramente. ¿Qué es interesante? ¿Y cómo se llama su empresa? Blackwood, quiero decir, desarrollo de New Horizons. Hemos cambiado recientemente. Maya asintió lentamente. Richard Blackwood había tratado de comenzar de nuevo con una nueva identidad corporativa, pero había olfateado la estafa en segundos. Envíe una propuesta formal. Analizaremos si su empresa cumple con nuestros estándares éticos. Esa noche, mientras revisó el extraordinario éxito que se había convertido su vida, Maya reflexionó sobre cómo esa fría noche de diciembre lo había cambiado todo. Dar su abrigo a una dama desconocida había desencadenado una secuencia de eventos que convirtieron la humillación en empoderamiento, discriminación en la justicia y el silencio en una voz poderosa. Su apartamento en Queens había sido reemplazado por un elegante loft en Manhattan, pero Maya mantuvo la foto de la familia presentada, siempre recordando de dónde venía y por qué luchó. Sus hermanas inmigrantes se habían beneficiado de las conexiones y oportunidades que Maya creó, lo que demuestra que la verdadera victoria es una que plantea toda la comunidad. La mejor venganza no había sido destruir a Richard Blackwood, había sido construir un legado que lo hacía completamente irrelevante. Mientras luchaba por sobrevivir profesionalmente, Maya creó un futuro en el que personas como él simplemente tenían espacio para prosperar a través de los prejuicios. Richard trató de destruir a Maya, pero terminó fortaleciendo una fuerza mucho más grande de la que pudo imaginar. Maya se enteró de que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr un éxito tan extraordinario que transforma la injusticia inicial
en el primer paso de un viaje victorioso. Si ya ha enfrentado discriminación y quiere saber cómo convertir su dolor en poder, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la justicia a veces necesita a alguien lo suficientemente valiente como para documentar la verdad y lo suficientemente inteligente como para usar esta verdad como un combustible para una transformación que va mucho más allá de la venganza personal.